te pedimos que nuestros corazones cambien para asumir el rol que nos has dado, Señor. Desbendecir esta tierra, Señor. Y también tomar autoridad sobre todo espíritu violento, sobre todo espíritu de destrucción, sobre todo hombre fuerte, sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas en las regiones celestes, como dice tu palabra en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, Señor. A esas huestes de maldad les ordenamos soltar Bolivia. Ordenamos al Tata Santiago que suelte Bolivia, a Santa Bárbara que suelte Bolivia en el nombre de Jesús. Y destruimos, invalidamos y quebramos toda brujería, toda hechicería, todo sacrificio, todo pacto, toda alianza con las tinieblas. Y declaramos que Bolivia es libre para creer en ti, Señor, en un Dios de paz, en un Dios de perdón, en un Dios de misericordia. Gracias, Padre. Bendecimos cada familia aquí representada, Señor, en esta llamada. Padre, bendigo cada familia de mis estudiantes, bendigo la mente, el corazón, las emociones de sus seres queridos, de ellos mismos, Señor. Y te pido que descienda tu paz sobre cada uno de nosotros. Toma control, Señor. A los violentos, Señor, confróntalos tú. Y haz, Padre, que sus armas, Señor, se vuelquen unas contra otras. Que los violentos se destruyan entre sí, Señor. Y que no prospere ningún deseo de maldad sobre esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, corazones, nos toca el tema 11. Hoy día deberíamos estar dando examen, ¿verdad? Pero ni modo. Yo no voy a tomar examen virtual, chicos, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Obviamente, nuestro examen va a ser hasta el tema 10. ¿Listo? Pero seguimos avanzando, ¿sí? Entonces vamos al tema 11, que es también súper importante. Creo que ya habíamos empezado. Sí, doctora, estábamos en el 192, en el A, formación de roles sociales. Formación de roles sociales. Importante. Voy a traer mis lentes de lectura. Por favor, 2 minutos. Pac y pac. 2 minutos. Y pac. Ya estoy acá, ya volví. Ahora sí. Entonces vamos a dar lectura. Mini Pilar, a ver, de lectura. Inciso A. Grave, ¿no? Jesús Rafael. Mini Pilar, ¿vas a leer o no? Sí, el, el Sol de, inciso A, Sol de madre de los No, no, estratos. no, 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 no. ¿Acaso no estábamos en formación de roles sociales? Página 192, criaturita. Sí, dice, me pasa lo otro. Formación de roles sociales. Se ha visto que el término rol social es solamente análogo al término papel dramático. Este último es una creación de la obra teatral. El actor dramático se imagina ser otra persona y pretende realizar las acciones de la persona imaginada. El rol social, por el contrato, no es una creación de sociólogo ni es tampoco una realización imaginaria de la persona. Es creación de la
cultura en cuanto de que las personas lo han realizado una y otra vez. Y aunque los roles principales existen en todas partes, su formación ha sido en cierto modo diferente en cada una de las diversas sociedades. Exacto. Ahora, choque callo, por favor, lea. La existencia. La existencia y el funcionamiento de los roles sociales básicos son condiciones necesarias para que haya una vida social. Como la cultura misma, los roles sociales se hallan presentes como algo inherente en las sociedades y en cuanto a su origen y existencia no requieren que se haya llegado a cierto nivel de desarrollo en un pueblo. Las sociedades primitivas y letradas sencillas no podrían existir si la gente no desempeñara sus roles sociales. En este tipo de sociedad, los roles son menores en número, pero su realización se exige con más rigidez que en la sociedad urbana, compleja e industrial. Ahora sí, Caterina Joana, por favor, continúe. Ya. Los roles se configuran según las exigencias de la sociedad o cultura particular en que se desempeñan. Por ejemplo, algunas necesidades económicas de una sociedad primitiva se pueden satisfacer con el rol relativamente sencillo de los trueques. En una sociedad comercial compleja, esta función se multiplica y se especializa en los diferentes roles económicos de agentes de compra, empleados de banco, vendedores, agentes de publicidad, anuncios de radio y televisión y otros muchos. Bien, le Sí, vamos a dar la oportunidad a otra compañera, ¿sí? Jesús Rafael, te veo con una guitarrita. Ah, ya sé quién eres. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, doctora, buen día. Vamos, dale la lectura, por favor. La variable. La variable influencia de las grandes instituciones en una cultura sirve para comprender la importancia dada a los diferentes roles sociales básicos. En una sociedad en que predomina la institución económica, se da gran importancia a las actividades profesionales. Los principales valores se centran en ellas y la expectativa de comportamiento es en ellas muy exigente. En otra sociedad en que predomina la institución familiar, son más refinados y exigentes los roles dentro de la familia y de los grupos de parientes. Diferente orientación y disposición se dará todavía a los roles sociales en una sociedad en que ocupe el primer lugar la institución política o religiosa. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más está por ahí? Yamil César. ¿Estás, querido Yamil? No está Yamil. ¿Quién más está por ahí? A ver. Aide. Sí, doctora. Va. B. Inciso B, roles del individuo. Toda persona individual ha nacido dentro de una cultura concreta, en la que los roles sociales han sido ya institucionalizados. Como estos roles sociales son muy numerosos y ninguna persona es capaz de desempeñar todo lo que existen, la sociedad debe proporcionar cierto mecanismo por medio del cual se ponen en contacto el rol y la persona. Seguimos. Para Para comprender. comprender correctamente la relación entre el rol y el individuo es necesario hacerse cargo de su influjo mutuo. Si bien una sociedad puede multiplicar el número y las clases de roles sociales, solo en un sentido restringido se puede decir que el individuo crea incluso el contenido del rol, ni siquiera en parte. Los roles sociales. Un ratito, Aidecita. Entiendan lo que está diciendo ahí, ¿no? ¿Sí? Si bien en una sociedad puede multiplicar el número y las clases de roles sociales, solo en un sentido restringido se puede decir que el individuo crea incluso el contenido del rol, ni siquiera en parte. O sea, el individuo no puede cambiar las pautas de conducta del rol. Obviamente puede alterar, sí, pero ya están estructuradas, ¿no? ¿Qué más? Los roles sociales. Los roles sociales que funcionan en una cultura particular son producto de la experiencia y de la colaboración de muchas personas a través de un largo periodo de tiempo.
Estos individuos han influido y ayudado en la creación de aspectos particulares de los roles. El individuo entra a desempeñar roles ya existentes, pero en cierto modo los debe interiorizar, y al hacer esto se distingue de alguna manera de los demás en la realización de los roles. Al nivel A general, ver, ahí, chicos, vamos a hacer una reto. A tu micrófono. Gracias, hijita. Vamos a hacer una reflexión. Mientras leía Aide esta parte y los demás compañeros, ¿sí? Yo me estaba imaginando algunas cosas, ¿sí? No sé si les he compartido, les he comentado el momento en que eh, estaba por morir Sócrates, ¿sí? Es bueno que vinculen esto con derecho romano, con filosofía jurídica cuando lleven, con penal. Porque ahorita es importante que sus docentes, incluso con criminología, psiquiatría forense, que no sé por qué la han sacado del pensum, ¿no? Tenemos que vincular. ¿Cómo es posible que digamos amar esta patria y ahorita estemos destruyendo? ¿Cómo es posible que unos sectores se atribuyan representación del pueblo, ¿sí? Y hagan las barbaridades que hacen en las carreteras? Las taladren, las llenen de piedras. ¿Usted sabe que una piedra en el pavimento destruye? Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas, incluso de nuestra carrera, ¿sí? Están alentando a esos grupos de violentos? Jóvenes, hemos perdido la visión, el horizonte. A ver, sería interesantísimo que a sus docentes de penal, por ejemplo, les pregunten, ¿cómo adecua la conducta de este grupo, ¿sí?, a un tipo penal? ¿A qué tipo penal o a qué tipos penales adecua, subsume la conducta de estas personas? ¿Qué es lo que hacen los ponchos rojos? ¿Es sedición, levantamiento armado? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Y entonces, esa es la forma de aprender derecho también, jóvenes. Porque si nosotros vamos a ser meros repetidores, ¿para qué? ¿No? Lo que tenemos que ver es qué pasa ahorita con la gente y cuál debería ser la conducta de los demás ciudadanos. Todos deberíamos reprochar, ¿o no? Porque están llevando teoría del delito, me imagino. ¿Qué es lo reprochable de la conducta de los demás? Como gente de derecho, hombres y mujeres de derecho, no vamos a ver y vamos a subsumir y decir un ratito, aquí se están cometiendo delitos, supuestamente a nombre de algunos derechos, ¿no? Entonces, acá, en esta parte es bien importante esto, ¿no? Vamos a continuar. Dice, la asignación de roles sociales significa que estos son dados a la persona desde fuera. La asignación se efectúa de dos maneras, según la clase de rol social de que se trate. En algunos roles, la asignación tiene lugar automáticamente. Cuando tú naces, eres hijo, ¿no? Por ejemplo, ciertos roles familiares como los de hijo, hija, tío, abuelo y primo, que no dependen de la decisión del individuo. La asignación de roles puede ser también deliberada, como cuando se adopta un hijo. Ahí hay un proceso judicial en el que alguien manifiesta su deseo de hacer ingresar a un niño que no es su hijo como hijo. O cuando una persona adulta es designada para el rol de director de un banco. Aquí nadie ha designado a los violentos, ¿no? Mucho cuidado que los estemos queriendo defender o justificar sus acciones. Una persona adquiere un rol por asunción cuando lo adopta voluntariamente. Cuando tú te cases, ya no vas a ser soltero, vas a ser casado, ¿no? Por su decisión individual.
Por ejemplo, con la decisión de casarse, las partes contrayentes asumen los roles de esposa y esposo. Análogamente, se asumen roles cuando uno decide seguir una profesión más bien que otra o estudiar en la universidad en lugar de buscar un empleo lucrativo. Por eso yo creo, sigo pensando que en los exámenes de ingreso a nuestra carrera, chicos, es importante hacer test vocacionales. ¿Por qué quiere usted estudiar derecho? Y va a ser un trabajo de reflexión, yo creo, también entre nosotros, chicos, ¿no? ¿Por qué? A ver, Gadiel, Carla, Osi, Meikon, Yamil, Natal y los demás, ¿por qué quieren estudiar derechos? El compañero Sánchez, Yulisa, Ana Luisa, Arlet, ¿por qué quieren estudiar derecho? ¿Por qué están estudiando derecho? ¿Cuál es su propósito? Es bueno preguntarse, ¿no ven? Porque eso puede guiar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Clasificación de los roles. A ver, vamos a pedirle a Osi que lea. Clasificación de roles. Los roles sociales que existen en una cultura se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Se ha visto que algunos roles son asignados y otros asumidos. Se puede clasificar los roles según el grado de valor social que se le atribuye. Algunos son tenidos en poca estima y otros son objeto de la más alta valoración. A ver, ahí un ratito, Osi, un ratito. En la parte final de este libro vamos a encontrar una clasificación de profesiones. Y de acuerdo a la visión general a nivel mundial, vamos a ver más o menos en qué posición está la posición del abogado. A ver, ahorita, sin ver ahí esa clasificación a nivel mundial, ¿quién dirían ustedes que, o de qué profesión dirían ustedes que son los más valorados por su conocimiento, por su función social, etcétera? A ver, ¿qué opinan? Yo diría medicina, doctora. O sea, los médicos. Sí, doctora. ¿Ok? ¿Alguien más? En segundo lugar, digamos. De ingeniería. Ingeniería, muy bien. ¿Han visto las últimas megaconstrucciones, chicos? A ver, una megaconstrucción, les voy a decir, revisen la construcción del Canal de Panamá. La primera y la segunda. Y ahorita ya están pensando en hacer otra más. ¿Sí? La construcción de los grandes estadios. La construcción de un túnel que une Francia e Inglaterra por debajo del mar. A ver, vean. Realmente mega construcciones. La construcción de la represa más poderosa a nivel mundo está en China. A ver, vean, chicos. Entonces, el ingeniero también. Miren, los ingenieros de la NASA, ¿no? ¿Qué más? ¿Y el abogado dónde estará? A ver, Osi, tú que has leído la última parte. Pues debe estar según su estatus, según qué tanta publicidad ha hecho y demás cosas. Por ejemplo, los que andan haciendo live y siempre andan presumiendo los casos y demás cosas que de los que han salido victoriosos, ellos nomás han de tener buena valoración. Ya, pero ¿tú valorarías a un abogado porque sale en TikTok a cada rato? No, pero es lo que usualmente las masas hacen porque es lo más llamativo. Ya, pero antes de que hayan las redes sociales, el abogado más o menos en qué nivel estaría, ¿no? Primero, segundo, tercero. Está por ahí, está en esos niveles, ¿sí? Está en una valoración alta. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con cómo ha evolucionado el derecho, jóvenes? ¿Conocen la frase y la van a llevar en procedimiento penal y seguramente en penal? El fruto del árbol prohibido. ¿Han escuchado hablar algo?
Quizás alguno ya trabaja con un bufete de abogados, ya sabe algo, ya ha escuchado algo. ¿Saben a qué se refiere? ¿No? Ya, vamos a aprender. En materia de procedimiento penal, ¿sí? La prueba tiene que tener un origen lícito. Me explico con un ejemplo. Si un investigador, un policía, un abogado, parientes de la víctima, han logrado entrar a la casa del asesino, obviamente forzando la puerta, por la ventana, sobornando al portero, no sé qué, ¿sí? Y han obtenido el cuchillo, el arma, el puñal, no sé qué, con las huellas del asesino y lo presentan ante un tribunal, ¿sí? Puede ser objetada esa prueba y no tomada en cuenta. A ese nivel ha evolucionado el derecho. Ahora, ¿esa evolución es buena? ¿Cómo yo puedo, como juez, como abogado, querer invalidar esa prueba cuando tiene las huellas del asesino? Ah, es que se ha obtenido en forma ilegal. Todo lo que ha hecho el asesino es ilegal, pero la mente del ser humano juega con argumentos. Fuerte, ¿no? Entonces decimos, no, es que no ha seguido el debido proceso. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Si visitáramos el penal, que es posible que lo hagamos, vamos a encontrar muchas cosas. Y hay mucha gente por ahí que no ha tenido para pagar un abogado. Bien, no te permitió terminar, o si ahora sí te permito. Con la lectura, ¿verdad? Sí. Aquí está. Ya. Cada persona desempeña por lo menos tantos roles sociales cuantos son los grupos en que participan. Estos son los roles que más atraen la atención de los sociólogos y que la experiencia cotidiana distingue y comprende más fácilmente. Se ha visto que en toda sociedad existen ciertos grupos principales de personas. Y en estos grupos, y por medio de ellos, pueden las personas satisfacer sus necesidades sociales. Dado que el objetivo del rol social es existe un rol social correspondiente a cada uno de estos grupos. En un momento u otro, cada individuo desempeña un determinado rol social en cada uno de los diferentes grupos familiares, educativos, económicos, políticos, religiosos y recreativos. Este género de clasificación implica una distinción entre grandes roles y roles subalternos. Por ejemplo, dentro del rol correspondiente a la educación, una persona puede desempeñar el subrol de estudiante, docente, rector, decano. Dentro del rol político, una persona puede desempeñar el subrol de elector o contribuyente ordinario o tener que realizar alguna función asignada o elegida. La complicada red de roles sociales dentro de cualquiera de los grupos mayores en una sociedad es, en realidad, un sistema coordinado de roles subalternos. Bien, a ver, gracias, compañero. Algo más que se me venía a la mente cuando estabas leyendo era que no les he terminado de hacer la reflexión sobre Sócrates. Cuando estaba por morir y había sido sentenciado, lo visita uno de sus compañeros y le dice, mira, nos hemos preparado, tenemos un grupo, te vamos a liberar, hay un príncipe que te va a proteger. Vas a huir a su castillo y de ahí nadie te saca. Y entonces Sócrates, además que había estado durmiendo plácidamente, lo cual sorprende mucho a su compañero, porque su sentencia de muerte estaba dictada, le dice algo bien tremendo. Le dice, no voy a huir, voy a asumir y voy a respetar la decisión de los tribunales de esta mi ciudad que amo. Porque yo pertenezco a esta ciudad, he enseñado en esta ciudad y por lo tanto mis convicciones, mis valores, mis principios me obligan
a respetar la sentencia dictada por las autoridades de esta ciudad que amo. ¿Sabe qué? Cuando yo he leído eso, es un pequeño librito que me ha prestado ahí un colega que es medio filósofo, que da filosofía jurídica, y yo decía, Sócrates ha debido leer la palabra, ha debido tener contacto con alguien que le ha enseñado algo. ¿Sabe qué? La vida terrestre es temporal, ¿sí? Pero nuestra alma es eterna. Y entonces él sabía que su cuerpo mortal iba a quedarse por ahí comido de los gusanos, como decimos, pero no quería que su alma se contamine por retener la vida terrenal y buscar algo ilegal. Qué bonito, qué impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, yo me gustaría mucho que reflexionen, compañeros, con sus otros docentes y hagan un tipo de intercambio de ideas para ver qué está pasando, cómo analizan ellos, cómo ven, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia. No es algo que debemos tomar a la ligera. ¿Listo? Bien, a ver, ¿quién se brinda a leer en los que están en el segundo link? Andrés, Garbizú, te acabo de ver. Gadiel, también te acabo de ver. Juan Diego, ¿quién va a leer? Y yo, doctora. Yo, doctor. Ya, vamos. Ya. El rol clave. No, un ratito, tú estás en la primera llamada. En la segunda. Yo quería leer. En la segunda. Después tú, ¿ya, compañero? Que estás en el primer link. ¿Ya, papito? Vamos con los de la segunda llamada. 11,7. Rol clave. Se ha visto que toda persona tiene un estatus clave, que es el criterio principal según el cual la sociedad le estima o desestima. De la misma manera que cada persona tiene una función principal y se le reconoce por uno de los grandes grupos en que desempeña su rol principal. La identificación del rol social clave equivale sencillamente a reconocer el hecho de que todo individuo es limitado en cuanto al tiempo, al talento y a la oportunidad, y también el hecho de que en toda sociedad se requiere cierto grado de especialización de las funciones. ¿Sigo? Ahora sí, gracias. Ahora le vamos a pedir a Flavia, Andrea que lea, después Maidi, después Melanie, pero antes el compañero de la primera llamada. Gracias. Lo mismo que el estatus clave. Ya. Lo mismo que el estatus clave de una persona, su rol clave se suele estimar por confrontación con la institución capital o axial en la cultura. Si los Entonces, grupos, subrayamos, ¿no? Subrayamos. ¿Qué más? si los Sí. grupos e instituciones económicas absorben lo más del tiempo, del interés y de la energía y contienen los más altos valores de la sociedad, el rol clave será económico. Es evidente, sin embargo, que en una sociedad no todos tienen un empleo lucrativo, de modo que incluso en una sociedad dominada por la economía hay muchas personas cuyo rol clave no es de orden económico. Continúa. El rol clave de un adulto puede ser económico, mientras que el de su hijo o hija adolescente es de estudiante y el de su mujer es el rol familiar de madre. El político de profesión, el que tiene un cargo religioso y el deportista o entrenador se ganan la vida en los diversos grandes grupos y sus roles claves se consideran el político, religioso y recreativo respectivamente, más bien que el económico. A ver, algo más que se me acaba de ocurrir y acabo de recordar. También pregunten a sus docentes, especialmente de penal, si consideran lo que está pasando con algunas actitudes, con algunas conductas, si las podrían tipificar como delitos políticos. Ustedes tienen que saber muy bien la diferencia entre delito común y delito político. Hay dos visiones para hablar de delito político y son importantes las características de cada uno.
no es el delito cometido por una persona que se dedica a la política. Ojo, en mi criterio y en el criterio de los doctrinarios más conocidos. ¿Cuándo se clasifica un delito como delito político? ¿Alguien conoce la diferencia? Ya, seguramente no han llevado todavía clasificación de delitos, pero tienen que ver. Generalmente se estima que el delito es político cuando la conducta de la persona o del grupo está dirigido en contra del bien jurídicamente protegido llamado seguridad interior o exterior del Estado. Entonces, estamos hablando desde el 109 hasta el 129 más o menos, de los tipos penales, ¿no? Es importante también esta distinción. Bien, a ver, les hemos dicho a quiénes, a los de la otra llamada, por favor, en el orden establecido. Rol general creo que es. No. ¿Yo podría, doctora? Claro que sí. Ya. Rol general, inciso A. Aun cuando la persona desempeña varios roles en diferentes grupos y asociaciones y representa además cierto número de roles subalternos, el actor social es una persona única. Estructural y analíticamente, la suma de todos sus roles constituyen su personalidad social. Esa parte me la subrayan, ¿sí? La suma de todos sus roles constituye su personalidad social. Vamos. Esta personalidad social total es una estructura en acción que realiza diversas funciones como individuo singular. Desde este punto de vista funcional, esta persona tiene un rol total, general, que es la combinación de todos los diferentes roles que se reconoce cuando pensamos en la persona como en un ser humano total. Este concepto de rol general puede evidenciarse con el ejemplo del hombre del que se dice que desempeña un papel importante en su comunidad o sociedad. Con esto se quiere dar a entender algo más que su mera contribución como miembro de la estructura política o civil. Se hace referencia a sus roles combinados de esposo y padre, vecino, elector, hombre religioso y de negocios o profesional. Así pues, el rol general principal. De la misma manera que los diferentes estatus de una persona se combinan para originar su situación en la vida, así también los diferentes roles que desempeña, considerados como un todo, dan por resultado su rol general. Este concepto representa su total función o funciones en la sociedad, la contribución que aporta a la sociedad y lo que la sociedad suele esperar de él. Muchas gracias. ¿A quién más le he dicho? Maidi está con las manos levantadas, después Flavia. Sí, ¿puedo leer, doctora? Sí, por favor. 11.8. Algunos roles sociales en la sociedad boliviana. En el marco de uno de los objetivos centrales del libro, que es el comprender y explicar la sociedad boliviana. ¿Qué es el de comprender? Que es el de comprender y explicar la sociedad boliviana, se analizan pautas de conducta de los roles de la madre de los estratos bajos, medio y alto de la sociedad boliviana, empresario privado, vendedor exitoso, contador, docente universitario y estudiante universitario. Gracias. Rol de la madre. Seguí, mamita, seguí. Rol de la madre de los estratos bajo, medio y alto en la sociedad boliviana. En el rol de la madre de los estratos bajo, medio y alto de la sociedad boliviana, si bien la característica común es la pauta de la abnegación por los hijos, las madres de estos tres estratos se diferencian, entre otras, en las siguientes pautas de conducta. En el estrato bajo, la madre es muy trabajadora, puesto que labora en negocios callejeros o kioscos hasta avanzada edad, tiene un bajo nivel de instrucción, es humilde, servicial, tiene entre 4 a 7 hijos y vive en zona marginal. En el estrato medio, la madre atiende generalmente un negocio familiar, es estricta con los hijos, tiene nivel medio de instrucción, técnico medio e inclusive universitario, aunque sin ejercerlo. Tiene
tiene entre 2 a 4 hijos y vive en una zona central. En el estrato alto, la madre en general es empresaria, organizada, constante, disciplinada, tiene trato cortés, pulcritud y viste de forma elegante, usa ropa de marca, tiene alto nivel de instrucción, licenciatura e inclusive posgrado, tiene entre 1 a 2 hijos y vive en la zona residencial. Gracias, Manita. Maidita, gracias. Le damos la palabra a Flavia, por favor. Si bien. Sí, doctora, si bien esta explicación es válida a nivel de la sociedad boliviana, tiene una mayor validez en la realidad de la ciudad de La Paz. Inciso B, rol de empresario privado. Previamente se debe indicar que en el escenario de la sociedad boliviana existen empresarios privados, no solo en el estrato alto, sino también en el medio y en el bajo. Si existen pautas de conductas comunes, existen también pautas diferenciadoras entre los empresarios de estos tres estratos. Para ilustrar este punto, se optó por analizar las pautas de conducta del rol del empresario privado, del estrato alto de la sociedad boliviana. Este rol, que en muchos casos es desempeñado siguiendo el negocio de los padres, se caracteriza por las siguientes pautas de conducta de las personas que asumen este rol: constancia, liderazgo, organización, disciplina, creatividad, innovación, energía, espíritu emprendedor, entrega al trabajo, sin medir tiempo, búsqueda de ganancia y lucro a toda costa, ambición, individualismo, egoísmo, seriedad, frialdad de trato con los empleados, desconfianza de los empleados, trato cortés con los proveedores y clientes, vivir en estado de estrés permanente debido a la alta competencia, en el mercado, práctica de autocracia y en el autoritarismo, dar instrucciones y órdenes permanentemente a los empleados por el poder que tienen, controlar fuertemente a los empleados a quienes exige el máximo rendimiento por un salario mínimo, anteponiendo la crisis económica como pretexto, capacidad para la dirección administrativa y financiera de las empresas, realizar permanentemente transacciones monetarias, estar bien informado del estado económico del país, uso de mercados para la expansión del producto o servicio, trabajar asociado, aprovechamiento de las relaciones sociales, exigir al gobierno la solución de los problemas que lo aquejan, dedicar más tiempo al negocio que a la familia, pulcritud en la vida social, competir en vestuario, exposición en crónicas sociales y la búsqueda del mejor viaje. Algunos apoyan y financian la acción de los partidos políticos para recibir beneficios desde el poder político. Algunos del trabajo. Algunos instruyen a sus operadores financieros la práctica de doble contabilidad para evadir el pago de las obligaciones fiscales. Algunos evaden sus obligaciones sociales establecidas en las leyes laborales. Gracias, mamita. Continuamos con Esmeralda, que tiene la manita levantada, y después Melanie, por favor. Por otra parte, vamos, Esmeralda. Por otra parte, los empresarios con alta formación académica fijan grandes objetivos empresariales, establecen metas claras, reales y alcanzables, buscan disfrutar de los retos empresariales, hacen ejercicio del liderazgo, desarrollan estrategias de mercado, movilizan la capacidad disponible de la empresa, convierten las ideas en oportunidades y arriesgan el capital. A manera de cerrar este análisis, se incorpora Samuel Doria Medina para mejorar este rol. 1. Y experiencia. 2. Estar dispuesto a arriesgar tiempo y dinero, teniendo claro que puede implicar el no alcanzar las expectativas. 3. Confiar en la habilidad para planificar, organizar y seguir los pasos establecidos. 4. Comprometerse a trabajar largas horas de ser necesario. 5. Ser creativo y desarrollar la confianza para relacionarse con clientes, suplidores, oficiales de gobierno, banqueros y la competencia. 6. Aceptar el reto de trabajar solo y tomar la responsabilidad de todas las decisiones. Gracias. ¿Quién continúa? Yo, Lisa. Vamos, Melanie.
C. Rol de vendedor exitoso. Como en ningún otro rol, en el vendedor exitoso predomina una personalidad sui generis, caracterizada por capacidad de convencimiento y persuasión. Un ratito ahí, debo aclarar. ¿Saben, conocen el significado del término sui generis? Ya, sui Creo generis. que es propio de derecho, ¿verdad? No, es un término latín, en latín, que quiere decir, pero sí se usa en derecho. Van a verlo cuando lleven clases de estado y van a ver que hay un estado sui generis, que es único en su especie. Eso quiere decir único en su especie, sui generis, ¿ok? Entonces, hay un estado sui generis a nivel mundial, que es un estado pequeño dentro de un estado más grande, el Vaticano. ¿Entendemos? ¿Ok? Entonces, sui generis quiere decir único. Son las pautas de conducta del rol del vendedor exitoso. Mostrar interés por satisfacer las necesidades del cliente, carisma, gentileza, cortesía, motivación, paciencia, manejo de agenda, apariencia, establecer relaciones primarias con el cliente, capacidad para demostrar que su producto o servicio es confiable, de calidad y superior al de la competencia. Correr riesgos y personalidad adaptable, amable y jocosa. A esas pautas se agrega empatía, acudir a acontecimientos sociales para establecer, relacionarse con los potenciales del ente comunicador, sabiendo que la palabra es al vendedor lo que el instrumento es al músico. Amar lo que hace y por eso hace lo mejor posible. Generar confianza en el cliente. De estas pautas depende el éxito o fracaso de este rol. A ver, como ejercicio también, chicos, sería interesante que en algunos párrafos ustedes detecten. Hace un ratito la compañera que ha leído, creo que era Esmeralda, el inciso B, ella ha leído de corrido y ha leído una parte donde dice dar instrucciones y órdenes permanente. Ella ha leído correctamente permanentemente, porque la terminación exigía no permanente, sino permanentemente. Su cerebro le ha indicado a ella eso, lo correcto. Yo le he aumentado en mi libro. Ahora que está leyendo la compañera Melanie, también han debido notar que algunas terminaciones no corresponden. Usted tiene que tratar de revisar el texto y ver qué cosita merita una corrección, porque eso es leer comprensivamente. A veces cuando uno escribe, redacta, la mente va a una velocidad y la mano a otra. Yo hace muchos años he colaborado con la redacción de libros. Y claro, yo era estudiante, pero, ¿no? Cuando estaba llevando procesal orgánico, sí, con un profesor que ha sido años de la Corte Superior y después de la Corte Suprema en área penal, yo detecté en su libro de procesal orgánico mucho error, ¿no? Y con lapicito, muy respetuosamente, fui haciendo las correcciones. Cuando salieron las notas del primer parcial, yo me sorprendí, a pesar de que mi nota era de las más altas, por no decir la más alta, ¿sí? Yo no estaba contenta con esa nota y me acerqué al profesor al salir de la clase. Él estaba corriendo a la Corte Superior, en ese entonces se llamaba así, y ahora se llama Tribunal Departamental, ¿verdad? Y le dije, profesor, quería hablar con usted. Primero quiero ver mi examen. Y me dijo, ¿por qué? Enojado. Yo le dije, porque no estoy de acuerdo con mi nota. Y además, le dije, si me permite entender ni decir que su obra escrita está mal, pero hay muchos errores. Es posible que usted le haya entregado a alguien y en la edición,
cuando uno escribe en una máquina de escribir, porque él escribía en máquina de escribir, y después se pasa a una computadora, a una Apple que va a editar para el libro, puede haber muchos cambios, ¿no? Incluso a veces con el tipo de letra. Y entonces yo le mostré las correcciones que había hecho en su libro y se quedó muy sorprendido. Y ahí se dio cuenta que yo no estaba reclamando por reclamar. Entonces se avergonzó y me dijo, sí, lo que pasa es que él era una editorial y no podía hacer el control y no sé qué. Y le agradezco, me dijo. Pero como él era mi docente y yo la estudiante, no podía pedirme lo que después, al finalizar el año, me dijo. Ahora que ya no somos docente y estudiante, con la corrección, ¿no? Entonces, jóvenes, una vez más, vayan leyendo, pero revisen, porque cuando usted haga memoriales, cuando usted haga la relación de los hechos y le quiera transportar al juez a entender cómo han sucedido los acontecimientos que su cliente le ha relatado, usted tiene que hacer una redacción excelente, clarísima, sucinta, cronológicamente bien hecha. ¿Listo? Entonces, acabábamos de leer y ya yo notaba algunas cositas y sería bonito que usted le meta la revisada. Y bueno, alguien más iba a leer Suyay Aracel, ¿te está así tu identificación en el chat? Buenos días, doctora. Sí, soy Araceli. Por favor, Araceli, gracias. Ok. D. Rol de contador. En el rol de contador, las pautas de conducta son orden y capacidad para el manejo y el procesamiento de la documentación económica y financiera que permita tomar decisiones gerenciales. Elaborar trabajos contables, dedicación y entrega al puesto, responsabilidad, seriedad, puntualidad, disciplina, eficiencia, saber solucionar los problemas contables, meticulosidad, preferencia por trabajar solo, ahorro, actualización, búsqueda de poder entre el personal, seguridad, frialdad de trato, confidencialidad, pedir permanentemente autorización al gerente antes de realizar una transacción, adecuación y congraciamiento con los ejecutivos preparando fórmulas que permitan a la empresa pagar un mínimo de impuestos a través de la llamada doble contabilidad. Aunque eso es un delito, ¿no? Eso puede tipificarse como delito, la doble contabilidad. Porque lo que se pretende es, como dice anteriormente el autor, es evitar el pago de impuestos, pero eso podría ser defraudación tributaria. ¿Ok? Bien. Rol del docente universitario. ¿Quién más? Ya volvemos a este lado. Marjorie. Si es que no has leído, puedes leer. Ya, doctora. Inciso E, rol de docente universitario. En forma previa, es necesario mencionar la posición crítica que adopta Emilio Durkheim sobre el rol de docente. Durkheim sostiene que la función del docente es transmitir valores, principios y normas sociales que permitan la socialización de los estudiantes. Es una especie de domesticador, por cuanto asume a veces el conocimiento como un conjunto de verdades obligatorias, en vez de estimular el conocimiento. Algunas pautas de conducta típicas del rol de docente universitario son, en el vestuario, uso de traje formal, actuar con frecuencia como sustituto de los padres, puntualidad, motivación al estudio, respeto a los alumnos, gran conocimiento de la materia que dicta, presentación del plan de trabajo. Un ratito ahí. En todas las partes, apaga tu micrófono, amor. Donde dice alumno, usted táchele, le voy a explicar por qué, y ponga estudiante, porque no es lo mismo. Alumno quiere decir sin luz. El adverbio a, antes de una palabra, es sin. Por ejemplo, Amelia. ¿Alguien se llama Amelia en el curso? Es un término médico, Amelia. A, sin. Melia, miembro. Cuando un niño nace sin una manito, sin un brazo, ¿sí? Es una Amelia. Yo cuando me he sorprendido,
me sorprendí mucho al conocer esto, pero usted tiene que conocer. Yo doy lenguaje en otra carrera para el examen de ingreso. Cada vez me gusta aprender. Entonces, alumno quiere decir sin luz. Estudiante es una persona que estudia, que está saliendo de la oscuridad de la ignorancia y está conociendo, ¿ok? Entonces, donde hay alumno, usted le cambia estudiante. Seguimos, mamita, respeto a los estudiantes. Gran conocimiento. Gran conocimiento de la materia que dicta. Presentación del plan de trabajo y programa de la materia que imparte. Preparación de la clase con anticipación. Transmitir conocimientos y experiencias. Realzar su materia. Ser justo a la hora de evaluar. Manejo del aula. La práctica de la clase magistral y también de la clase participativa. Utilizar gesticulaciones con la cabeza, las manos o las expresiones faciales al explicar el tema. Controlar a los alumnos. Formar a los estudiantes. Formar profesionales de bien. Fomentar el logro de aprendizajes significativos. Impulsar la investigación. Evaluar los progresos del estudiante tomando exámenes. Gracias, hasta ahí. Desde ya existen pautas de conducta particulares del docente universitario según el área de la ciencia o la facultad que se trate. ¿Quién más ha levantado la mano? Lucero, creo. Después, ¿alguien más? A ver. Lea, Camila. Después Lucero. O Lucero. Está bien, doctor. Antonio caracteriza el rol de docente universitario de la siguiente manera. Es denominado CATE por los estudiantes. Hay buenos catedráticos y malos catedráticos, donde los buenos son carismáticos, tienen buen control de sus alumnos, son ordenados, sistemáticos, poseen buena oralidad, realza su materia, tienen buenos métodos de enseñanza y son justos, aspecto que el estudiante valora mucho. Los docentes malos son todo lo contrario y muy deficientes en sus clases. Cuenta con la licenciatura y diplomas de especialización, asiste a clases, es responsable, asume el papel paternal, utiliza vestimenta formal, es serio, algunos emplean pautas de conducta propias del líder. Algunos son muy motivadores. Vela por la disciplina en el curso, respeta al estudiante, actualiza su programa, habla con claridad, exige responsabilidad. Muchos son disciplinados y éticos. Tiene una personalidad adaptable. Muchos son comprensivos, algunos son muy estudiosos de su materia. Algunos por su método de enseñanza, aprendizaje, se dejan entender. Algunos utilizan varios métodos de enseñanza, aprendizaje. Algunos se abren muy poco al debate académico. Algunos hacen abuso del poder. Algunos se esmeran en la formación ética y profesional del estudiante. Algunos exigen buenas exposiciones. Algunos tienden a avanzar rápidamente los temas. Algunos asignan continuamente trabajos. Algunos utilizan muchas gesticulaciones al explicar los temas. Algunos solo mantienen relaciones formales con los estudiantes. Algunos cumplen con la responsabilidad, su trabajo y los horarios. Sobre todo los docentes nuevos utilizan la improvisación como medio de enseñanza. Gracias, mamita. Notarán en esta redacción que hay una mezcla. Usted tiene que ser muy claro cuando está hablando de una persona, mantenerse en esa línea, porque aquí ha hablado de los buenos, de los malos y de los feos. Entonces, usted tiene que ser claro cuando está narrándole al juez, ¿sí? Lo que ha pasado, lo que ha sucedido, etcétera, tiene que ser claro, no mezcle, ¿sí? Estaba hablando, asiste a clases, es responsable, los otros hacen lo contrario y vuelve a hablar de lo bueno. Entonces, esas cosas se evitan, ¿listo? Seguimos con, no sé quién tenía que leer, rol del estudiante universitario. Yo, doctora. Rol del estudiante universitario. Porfa. Sobre el rol del estudiante, Emilio Durkheim adopta una posición crítica. Plantea que el estudiante es receptor y víctima de una socialización autoritaria que limita la individualidad y estandariza al estudiante por medio de la introversión, porque está obligado a hacerlo.
Asume valores, estereotipos y costumbres. En un curso típico de universidad siempre se distinguen por lo menos 3 grupos de estudiantes. Un grupo que estudia de verdad, alrededor del 20%. Otro grupo que estudia poco, a las distintas materias, aproximadamente el 50%. Y un tercero que no estudia, el restante de 30%. Esta realidad indica que las pautas de conducta entre estos 3 grupos difieren en la concordancia con esta aseveración. Antonio Difieren, Paredes. punto. No. Muñeca, difieren, punto. En concordancia con esta aseveración, tenemos que respetar los puntos, princesa. Ya estoy, doctora. En concordancia con esta aseveración, Antonio Paredes los clasifica en estudiantes aplicados, regulares y deficientes. A los primeros los llama también huasquiris. Para ilustrar... Bueno, ya no se usa, un ratito, ya no se usa mucho esa palabra, ahora les decimos corchos, ¿no? Ya sé yo. Bueno, ni modo, honest. La última persona que va a dar lectura, y antes yo voy a hacer una aclaración y una solicitud. Vamos, la última persona que nos va a ayudar con la lectura. A ver, Brandy, espero que no seas de trago, ¿no, Brandy? No, doctora. Ya. Para ilustrar esas diferencias se ha optado por analizar las pautas de conducta de grupo que estudia poco, las distintas materias por constituir el grupo mayoritario en los distintos cursos. Algunas pautas de conducta de este grupo son portar mochila, asistir regularmente a clases, atender las clases, tomar apuntes, cumplir con las exigencias del docente, no utilizar plenamente el pensamiento crítico y reflexivo, practicar muy poco la autoevaluación, formar grupos informales, dejar todo para último momento, en especial los exámenes, pensar más en pasar clases que en aprender la materia, no tener hábito de investigación, egoísmo, tratar de postergar lo más que se pueda las distintas actividades, exámenes, trabajos, etc. Utilizar la llamada ley del mínimo esfuerzo, anhelar que la clase termine pronto, aprobar la materia. Algunos sirven como tutores a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Algunos plagian los trabajos prácticos. Desde ya estas pautas de conducta varían según los grupos denominados estudia poco y estudia de verdad. Los estudiantes de este último grupo, por ejemplo, tienen una actitud favorable al estudio. Son reflexivos, investigadores, tienen criterios, son buenos expositores. Utilizan bibliografía adicional a la establecida en la materia. Los graduados por excelencia. Bien, hemos acabado nuestro temita 11 y debemos hacer algunas reflexiones. Quiero que usted se autoevalúe y me diga dónde se va a calificar, dónde se va a ubicar de acuerdo a estos grupos. Estudia mucho, estudia poco, no estudia nada. Y también sería muy interesante que con su toma de materias, ¿sí? No sé si está tomando 8 o 9, que debería ser lo correcto porque está en primero, ¿sí? Y hablando de los graduados por excelencia, se ha hecho una observación en derecho. Hay mucho graduado por excelencia. Entonces, se está por subir el promedio de graduados por excelencia y me parece adecuado. 1. 2. No deberían graduarse por excelencia los estudiantes que han tomado materias con algunos docentes. Discúlpenme que lo diga. No voy a dar nombres, ¿sí? Ni apellidos, pero hay docentes y hay docentes. Entonces le decía que sería lindo que usted, como un trabajo personal, ¿sí? Con su toma de materias, diga materia 1. En mi docente, este docente cumple, ¿sí? Sus pautas de conducta se adecúan a un docente que cumple, ¿sí? Con las expectativas que uno tiene del docente, ¿no? Con el rol esperado. Y clasifique. Segunda materia, igual. Tercera materia, igual. Y después una autoevaluación. Yo, como estudiante, ¿cómo estoy haciéndolo? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy dando de mí el 100%? ¿El 90%?
¿Solo el 50? ¿Solo quiero 51? ¿O realmente quiero aprender? Escúcheme bien lo que me pasó cuando llegué a quinto. Cuando llegué a quinto, cuando llegamos como grupo a quinto año, hace muchos años, sí, yo me sentí muy frustrada. Porque llegó un profesor, sigue todavía dando clases, ahora es mi colega, me saluda con mucho cariño, y él nos empezó a hacer algunas preguntas. Y nosotros estábamos entrando a quinto año en la luna. ¿Sabe qué nos mirábamos? Y yo decía, Dios mío, qué ganas de ir donde algunos docentes y decirles, nos han engañado. ¿Por qué no me enseñó esto? Yo no quiero que le acontezca que no quiero que venza las materias solo por pasar de curso. Yo quisiera que usted asuma que tiene que aprender los temas, especialmente de aquellas materias que se llaman las troncales, ¿no? Entonces, le va a hacer bien, ¿sí? Le va a hacer bien. Bien, como tenemos tiempo, ¿quieren empezar con el tema 12? Porque ya algunos he visto que se han salido del curso. Sí, doctora, todavía hay tiempo A para ver, seguir avanzando el tema 12. sí, ya sé, por eso preguntaba. Pero veo que algunos se están dando a la fuga. A ver, unos minutos más. Tema número 12, proceso de interacción social. Se estarán dando cuenta que desde el tema 10 ya los temas son sumamente de acuerdo a la meta que tiene esta asignatura, ¿no? Proceso de interacción social, que es algo que realizamos todos los días, a cada momento. En la sociedad, los seres humanos se hallan en mutua independencia y interdependencia y relación. No existe la anacoreta del siglo XX que vive solo por allá, exilado de la sociedad. El contacto recíproco, obviamente hay gente de la sociedad, me dan pena, ¿no? Pero bueno. El contacto recíproco, la comunicación y la interacción son tan esenciales para el individuo como para el grupo, de tal manera que sin esa interacción, la persona y el grupo dejarían de funcionar. Las personas y los grupos pueden relacionarse y se relacionan entre sí de muchas maneras, y la sociedad total es una vasta y complejísima red de relaciones sociales, es decir, de modos de interacción. A veces surge una dificultad en el empleo de términos como relaciones humanas o relación social. Generalmente se habla de los parientes como de personas que están relacionadas con uno por el nacimiento, la adopción o matrimonio. Cuando estemos en el curso, por favor, alguien me tiene que recordar que yo expliqué la línea familiar para que les sirva de base cuando lleve derecho de familia. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, seguimos. Generalmente se habla de los parientes como de personas que están relacionadas con uno por nacimiento, por adopción o matrimonio, que son las tres vías de tener relaciones familiares. El término abstracto relación se personifica a veces como cuando se habla de las relaciones para referirse a las personas a quienes nos une un vínculo de amistad. El sociólogo emplea el término relación social en su sentido más genérico, el lazo o vínculo que existe entre las personas y los grupos. En este sentido sociológico, el término relación social no se limita solo a las relaciones familiares o a las relaciones en las fábricas, escuelas, iglesias, partidos políticos, clubes deportivos y en cualquier otro género de grupos primarios, secundarios e incluso asociaciones.
El término relación social se emplea para referirse a las relaciones sociales en las que intervienen siempre dos o más personas, pero también es verdad que hay interacción entre grupos. Con el fin de analizar la amplia red de relaciones que existen en la sociedad, es necesario hacer ciertas abstracciones de los seres humanos concretos comprendidos en ellas. Al proceder así, hallamos que las personas y los grupos humanos están relacionados en virtud del estatus, del rol y del proceso de interacción o relación social. Y ahí debo hacer una aclaración también. A ver, ¿cuál? Cuando nuestros, un poco, personas un poco, no, ustedes y los un poco mayores que ustedes han salido hace unos 2 años, bachiller 1 año, y hay algunos que han salido hace 3 años, 4 años, en la pandemia. Las clases virtuales y el evitar que esos chicos en su promo tengan contacto, en su prepromo tengan contacto, les ha llevado ha alterado una forma de relacionarse. Sí, hemos estado hablando el otro día con unos profesores que trabajan con primero en las universidades como yo, y decimos, tienen problemas para relacionarse con otros, incluso para enamorar, porque se han acostumbrado mucho a la virtualidad, ¿no? El término relación social se emplea para referirse a las relaciones sociales en las que intervienen siempre dos o más personas. Hay contacto, ¿no? Pero también es verdad que hay interacción entre grupos. Con el fin de analizar la amplia red de relaciones que existe en la sociedad, es necesario hacer ciertas abstracciones de los seres humanos concretos comprendidos en ellas. Al proceder así, hallamos que las personas y los grupos humanos están relacionados en virtud del estatus, del rol y del proceso de interacción o relación social. Acabo de repetir este párrafo porque es interesante. Cuando no ha habido una que viaje, una promoción que viaje, que tenga una recepción, que tenga una toma de nombre, etcétera, sí se han alterado muchas cosas en ellos. A continuación se analizan brevemente estas 3 relaciones. A. La relación por razón del estatus significa el enlace entre las posiciones sociales, aspecto ya tratado en el capítulo relativo al estatus y a la estratificación. Ya se ha dicho que el estatus social carece de sentido si no se puede referir a otros estatus con los que está en relación de subordinación, igualdad o superioridad. Este concepto se aplica también a la relación entre grupos, categorías, clases y otras colectividades entre sí. B. La relación por razón del rol indica la interacción funcional recíproca que ocurre cuando las personas desempeñan conjuntamente sus roles prioritarios. Cuestión esta ya discutida en el capítulo sobre los roles sociales. El rol social es el mecanismo mediante el cual las personas, llevan adelante su comportamiento mutuo. Los roles de diferentes personas se enfrentan y se relacionan. Estas relaciones de los roles sociales se manifiestan en la interacción de amigo y amigo, padre e hijo, vendedor y cliente, así como un gran número de situaciones estandarizadas del comportamiento mutuo. C. La relación en virtud del proceso es un aspecto analítico más sutil y se halla a un nivel de abstracción diferente del de la relación por razón del rol social. Los procesos de interacción o procesos sociales son unas pocas formas básicas y tipificables de interacción social que se cruzan a través de los numerosos roles que desempeñan los individuos. El término proceso ha pasado a la sociología con el significado de un curso dinámico o serie repetida de operaciones. Interesante, ¿no? El sentido mecánico, el proceso termina generalmente en un producto, en un objetivo realizado. Pero en la ciencia social no podemos hablar de un producto de procesos sociales. En terminología sociológica, los procesos sociales básicos son la cooperación, la acomodación, la asimilación, el conflicto, la obstrucción y la competición. Por favor, deben subrayar, ¿sí?
desde los procesos sociales básicos, ¿sí? El proceso social es algo más que el mero lazo o enlace entre dos estatus o roles. Dos personas que cooperan o se combaten, llevan o combaten debería ser, ¿no? Aunque sí se puede competir con otro, ¿no? Pero bueno, llevan adelante un proceso social que es algo más que su relación de estatus o su relación de rol. El proceso trasciende el rol. El proceso de competición o de obstrucción va más allá del rol del hombre de negocios que esté empeñado en este proceso. Nos va a tocar ya, ahí voy a parar, estamos en el punto 12.1, porque ya son 12:15, o 10:15, perdón. Y quiero que tengan tiempo para tomar algo, beber agua, alimentarse quizás algunos, y yo también porque tengo otras cosas que hacer. Pero chicos, en las siguientes figuras que vamos a analizar, bien importante, ¿cómo les puedo decir? Hacerlas aterrizar con lo que está pasando en el país. ¿Listo? Dios los bendiga, cuídense mucho. Si ven a un grupo violento, no lo confronten, átenlo en el nombre de Jesús. Fácil, ¿no? Ato todo espíritu violento en el nombre de Jesús. Va a ver cómo usted está ejerciendo la autoridad que el Señor nos ha delegado. Dios les bendiga, cuídense mucho, los quiero mucho. Espero verlos pronto en aula. Que Dios salve Bolivia. Adiós. Hasta la siguiente clase. Siguiente clase, dice. Hasta luego.